Qué alegría, amigos de obrerofiel.com, que estén otra vez aquí para ver este video y continuar la serie que hemos creado especialmente para celebrar los 500 años de la Reforma. En esta oportunidad me acompaña Roberto Loy. Él es un académico, ha sido misionero, también autor y conoce muy profundamente todos los aspectos relacionados a la Reforma protestante. Es un honor tenerlo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Roberto? Aquí estamos muy bien en Siloam Springs, Arkansas, para servirles y contestar lo que pueda sobre el tema de la reforma, tema tan importante en la historia de la iglesia. Bueno, entiendo que usted enseñó esta materia en un seminario allí en México. Y para Ujú. arrancar, entonces, le quiero hacer una pregunta específica. ¿Qué es lo que los cristianos latinos, sobre todo, ignoramos principalmente acerca de la Reforma? Bueno, por lo general hay una ignorancia total acerca de la historia de la reforma en América Latina, excepto por los hermanos que han estudiado algo de la historia de la iglesia en sus cursos del seminario. Pero la gente común y corriente en la iglesia tiene muy poca noción de lo que es la reforma protestante. Y entonces, para poder crear un poco más de conciencia, ¿por qué Ujú. no nos dice de qué se trata la Reforma? La reforma se trata de un movimiento eh, creado en la providencia divina para cambiar totalmente el rumbo de su iglesia ahí por el siglo XVI. Correcto. La iglesia había pasado por muchos años de turbulencia y se había ejercido mucha influencia de parte de uh, corrientes contrarias a la iglesia y a la palabra de Dios. Y estaba en una situación en que la iglesia estaba completamente corrompida y el Señor se valió de Lutero para comenzar este gran movimiento, para cambiar totalmente la trayectoria de su iglesia. Y si pudiera puntualizar específicamente algunos de esos cambios drásticos que usted menciona, ¿qué distinguió a la Reforma de entonces, en aquel momento, la Iglesia Católica? Bueno, son varios los problemas que enfrentaba la Iglesia Católica uh, en este punto del tiempo. Uh, el primero es en cuanto a la autoridad que se sigue. ¿Qué es la última autoridad para determinar qué es la verdad y qué es el error en cuanto a la doctrina? Uh, la Iglesia Católica optaba por una autoridad subjetiva que mucho dependía del pensamiento del hombre, de los hombres. Por ejemplo, ¿qué dicen los padres de la iglesia? Así, en mucho caso, a los padres de la iglesia. No llegaban hasta atrás al mismo Nuevo Testamento y misma Biblia. No, es qué dicen los padres, qué dicen los concilios ecuménicos, uh, qué dice el Papa y el magisterio de la iglesia. Entonces, una autoridad subjetiva que dependía del vaivén de la vida, de los hombres, sus opiniones, todo eso. Mientras los protestantes dijeron, no, necesitamos una base, autoridad objetiva, concreta, que es la palabra final sobre las cosas. Y el mismo Lutero basó su rechazo
retractarse sobre este punto de la Biblia. Voy a leer una cosita aquí. Sí, claro. Es Lutero y dice, no puedo someter mi fe ni al Papa ni a los concilios porque es claro, como la luz del día, que a menudo han caído en el error y en grandes contradicciones con ellos mismos. Si no se me convence por el testimonio de las Escrituras y por razones evidentes, si no se me persuade por los mismos pasajes que he citado, y si no cautivan mi conciencia con la palabra de Dios, no puedo ni quiero retractarme de nada, porque el cristiano no debe hablar contra su conciencia. Aquí estoy, no puedo obrar de otro modo. Que Dios me asista. Amén. Y así terminó su defensa. Siempre recurría a las Escrituras. Y es la base. Wow. Yo creo que ese es el punto principal de la diferencia. Sí. No, y qué lujo que pueda citar esa frase tan contundente, ¿no? Que lo llevó Sí. a esa decisión drástica, determinante y de sumo compromiso que trasciende los tiempos para que hoy también sea una inspiración a Exacto. nosotros de volver y de anclarnos, ¿no? Sí. En la Porque palabra. otra vez en nuestro día estamos viendo que lo subjetivo está metiéndose, todo es relativo. Necesitamos la base firme de la palabra de Dios. Sí, a eso también lo quería llevar, porque usted ha sido misionero, pastor, además de educador, y vive en estos tiempos. Entonces, ¿qué es lo que usted observa que podemos aprender de este acontecimiento concreto que usted dice y de este cambio tan drástico que supo marcar Lutero? ¿Cómo podemos aplicarlo hoy? Bueno, en nuestras iglesias necesitamos tener más enfoque en la exposición bíblica, en las predicaciones. Tenemos una tendencia por todas partes de buscar un libro que se ha publicado, que es muy bonito, que tiene ideas muy bonitas, y sacar nuestros mensajes de los libros que otros han escrito, sus opiniones sobre la palabra de Dios, sí, pero no es igual a meterse en las Escrituras para sacar por sí mismo el mensaje y comunicar ese mensaje divino al pueblo. Sí. Así es. Requiere más estudio, requiere más esfuerzo. Exacto. Más dedicación, ¿no? Sí. Bueno, pero Lutero no estuvo solo, ¿no? En esta batalla. Él tuvo una influencia hacia otros. Incluso después surgieron otras personalidades que continuaron ese movimiento. ¿Por qué no nos pinta un panorama de quiénes otras personas estuvieron acompañándolo? Muy bien. Lutero es el hombre clave en el comienzo de la Reforma. Y eso fue en Alemania. Ahora, en Francia había otros que por el mismo tiempo estaban ya comenzando a regresar a la palabra de Dios. Lefebvre sería el principal, el que tradujo la Biblia al idioma francés en la época de la Reforma. En Suiza tenemos dos de los más grandes reformadores. Ulrico Zwinglio, en la ciudad de Zúrich, que fue un hombre fenomenal que tenía tan amor hacia la palabra de Dios que se empeñó a escribir a mano el texto griego de las epístolas de Pablo y memorizarlas. Wow. Un hombre, no, es increíble. E influyó en toda Suiza. Después viene ese gigante de la Reforma en lo teológico,
sería Juan Calvino, que estuvo en Ginebra, en Suiza. Y ese hombre es el que más influyó en la teología de la Reforma y podríamos hablar mucho de la vida de Calvino. Después, en Inglaterra, el que impulsó la Reforma fue el que quería divorciarse de Catarina y casarse con otra y tuvo conflicto. Entonces, Enrique VIII separó la iglesia inglesa de la iglesia católica española, italiana, etc. Pero fue un movimiento más político en sus inicios para satisfacer los deseos políticos de Enrique VIII. Pero se unieron ahí respaldando y una cosa tremenda, pero quedó el protestantismo implantado en Inglaterra. En Escocia, el gran reformador fue Juan Knox, el fundador de la iglesia presbiteriana. Entonces, Juan Knox estudió en Ginebra bajo Calvino y sus maestros allá en la Academia de Ginebra. Entonces, había muchos en la misma época que estaban captando la misma idea de reformar la iglesia. La idea de estos hombres no fue salirse de la iglesia. Querían reformar la iglesia, pero con el tiempo se dieron cuenta, la iglesia no se deja reformar. Entonces, la iglesia los expulsó. No salieron de voluntad. Fueron sacados de la iglesia, excomulgados por su herejía, según el pensamiento de ellos. Sí, pero hay muchos. Pero obviamente todo esto era orquestado por el plan divino de Dios, ¿no? Exacto. Y vemos cómo Él en este tiempo clave levantó a varias personas para que tuviera energía y vida todo este movimiento, lo cual también nos habla de cómo Dios obra al hacer este tipo de cosas y ojalá que también ese mismo ímpetu surja en esta generación. Y volvamos a esta generación, entonces, habiendo hecho esta observación del trabajo en equipo, de captar una visión, ¿qué le diría a usted a aquellos que tal vez nos están escuchando, que son jóvenes o tal vez no están ni siquiera en el ministerio, pero les interesa este tema? ¿Cómo ellos pueden ser parte de un cambio y nada más ni nada menos que de un cambio dentro del ámbito cristiano, que a veces es lo que más cuesta, ¿no? Sí, es lo que más cuesta. Las palabras más fatales de la iglesia evangélica en la América Latina son: nunca lo hemos hecho así y nunca lo vamos a hacer. de forma el rechazo al cambio es una de las cosas más problemáticas en la iglesia en la América Latina. No se deja cambiar. No estamos hablando de doctrina, es más de prácticas en la iglesia, ¿verdad? Que si se cambiaran algo, podría avanzar más la iglesia en la América Latina. Pero lo nuevo asusta a muchas personas. Correcto, lo nuevo asusta. Y entonces le hago una pregunta que se la voy a hacer a todos los que están participando en esta serie de charlas. Si Lutero hubiera nacido en esta época y hubiera sido hispano, ¿no? Tal vez en alguno de nuestros países, ¿qué prácticas criticaría hoy? Entonces va ligado con lo que recién me decía, ¿no? ¿Hacia qué él reaccionaría de la iglesia latina actual? Ok. Algo que ya mencioné, de sacar mensajes ya preparados por otros y solo repetirlos a los hermanos. Eso no. Hay que estudiar por sí solo y exponer las escrituras. Lutero pasó más de un año
exponiendo en conferencias, clases diarias sobre Romanos, sobre Gálatas, y así, estudiando a fondo las Escrituras. Es uno de los cambios que debemos ver. Debemos ver también un enfoque más en la gente, los hermanos comunes y corrientes, creyentes en el Señor Jesucristo, reconociendo que tienen cada uno sus dones y ponerlos a trabajar. Esa es parte del sacerdocio universal de los creyentes. Es que todos tenemos dones y todos hemos de estar participando activamente en el ministerio de la iglesia. Otra cosa es que ninguno de estos reformadores principales operó en aislamiento de otros obreros. Siempre tenían un equipo, si quieren, de hermanos en que confiaban. Tenían las mismas convicciones, hacían los mismos planes y así se desarrollaba en equipo. Necesitamos más de ministerio en equipo y trabajando juntos en vez de este es mi ministerio, este es su ministerio y no vamos a juntarnos nunca. No. Hay más necesidad de poner a todos a trabajar en nuestras iglesias. Bueno, pues qué excelentes reflexiones que no solo son históricas, sino que también son pertinentes para nuestros tiempos hoy. ¿Alguna otra idea o concepto que usted quiera añadir ya hacia el final de esta entrevista? Bueno, yo creo que tal vez podríamos orar pidiendo que el Señor avivara a su iglesia como hizo en el siglo XVI, que en el siglo XXI tuviéramos un nuevo avivamiento de la iglesia del Señor Jesucristo, de la iglesia genuinamente evangélica, 100% bíblica, para que pudiéramos alcanzar al mundo con el evangelio del Señor Jesucristo. Amén. El mensaje misionero es... Amén. Sí, bueno, sí. Y para eso hemos creado justamente este portal, obrerofiel.com, con un arsenal de recursos para estimular y edificar y desafiar a los cristianos a estar comprometidos con la palabra de Dios. Le agradecemos, Bob, o Roberto, como se lo conoce en el mundo latino, por esta contribución tan estimulante y que nos ayuda entonces a reflexionar. Le agradezco por su tiempo. Estamos a la orden. Que el Señor le bendiga. Y amigos, ustedes aprovechen todos los recursos que hemos agregado en esta página, obrerofiel.com, y también de todas las demás cosas que existen en este portal, pero principalmente relacionado a estos 500 años de la Reforma. Por ahora decimos hasta luego. Disfruten de los demás videos que están por venir.